que Daniel, capítulo 8, vamos a leer a partir del verso 20, ustedes ya leyeron hasta el 19, y no voy a hacerles en este momento poner de pie otra vez, vamos a leerlo allí, en el asiento, ¿sí? Pueden seguir con la vista la lectura. Daniel, capítulo 8, verso 20, dice así: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno, que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y el pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por tu palabra. Es todo un desafío poder entenderla y estudiarla, y agradecemos por la ayuda de tu Espíritu, el autor, aquel que la inspiró. Y así podemos entender estas verdades que superan nuestra comprensión. Por eso, Padre, damos muchas gracias, porque ha placido en tu corazón revelarla a los tuyos, aquellos que te aman. Así que sea esta verdad preciosa ante nuestros ojos hoy, y usará más allá de lo que hemos de decir en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, uno de los sólidos, no el único, sino uno de los sólidos argumentos para afirmar la veracidad de las Escrituras, o sea que la Biblia es la verdad, ¿sí? La verdad inspirada de Dios. Uno de ellos son las profecías ya cumplidas. El libro de Daniel tiene profecías que son a futuro, para el tiempo del fin, ¿sí? El fin de los tiempos, antes que venga el Señor para la nueva etapa en su plan. Pero hay otras en el libro de Daniel que son profecías que ya se cumplieron, que nosotros las podemos mirar hacia atrás. Estas no están en el libro de Daniel, todas, pero sí, por ejemplo, todos los anuncios acerca de la primera venida de Cristo se cumplieron literal y fielmente al pie de la letra. Los estudiosos, ya no me acuerdo, eso pasaba en una materia del instituto, hay como 400 y pico de profecías acerca de la primera venida de Cristo, y todas se cumplieron al pie de la letra y de forma literal, como por ejemplo cuando dice: repartieron entre sí mis vestidos y echaron suerte, que está en el libro de los Salmos, así tal cual sucedió en la primera venida de Cristo. Entrará en un pollino, hijo de asna, y así sucedió. Literalmente, se cumplió. Eso es algo que fue profetizado, como el caso de Isaías, 600 años antes que Cristo llegase. Isaías ya estaba hablando de la primera venida de Cristo, y es interesante que se cumplió al pie de la letra. Una de las cosas es: wow, ¿cómo 400 años antes ya profetizar algo que se cumplió? No, más o menos, sino al pie de la letra se cumplió la profecía acerca de Cristo. O como aquella oración del rey David, que él oró, obviamente por su situación personal, pero el Espíritu estaba inspirándolo, y de esa manera estaba ya anticipando algo que iba a pasar con Cristo. Y tú, familiar mío, íntimo, con quien compartíamos dulcemente los secretos, me clavaste el cuchillo por la espalda. No estoy parafraseando el Salmo, que David hablaba de cómo su íntimo lo había traicionado, y después eso es citado para hablar acerca de la traición de Judas. Es un pasaje mesiánico, sí, hablando de la primera venida de Cristo y cómo fue traicionado por Judas, ¿no? Por su íntimo. Bueno, profecías de Cristo que se cumplieron, algunas anunciadas 400 años antes y otras 1000 años antes, y se cumplieron al pie de la letra, ¿sí?
O por ejemplo el anuncio hecho a Abraham de que su descendencia sería esclava 400 años en Egipto, ¿se acuerdan? Se le dijo a Abraham, tu descendencia, vas a tener una descendencia y va a estar 400 años esclava en Egipto y después serán liberados con gran liberación, ¿no? Y sucedió, y se cumplió tal cual Dios lo había dicho. Profecía cumplida, y demuestra ahí que realmente lo que Dios había anunciado se cumplía. Y por ejemplo, uno de los que más me gusta, perdón que lo repita, pero cómo me entusiasma, me asombra, mejor dicho, a mi corazón, cuando siempre cito el tema del caso de Josías, el rey Josías, ¿no? Porque en Primero de Reyes se anuncia eso, capítulo 13, ¿sí? Cuando se dividió el reino de Israel entre la parte norte y la parte sur, y se anuncia ahí a un tal Jeroboam, que era quien tenía promesas de Dios para que si hacía la voluntad de Dios, el reino de Jeroboam, que era el reino del norte, iba a prosperar. Iba a prosperar, pero Jeroboam, por muchas razones que no vamos a decir ahora, no creyó a Dios. Y después hizo una adoración a ídolo y todo lo demás. Y Dios anunció ahí por medio de un profeta, Jeroboam, dice que va a venir un varón llamado Josías, que va a traer juicio sobre la casa de Jeroboam y va a destruir todos estos ídolos que levantó Jeroboam. ¿Cuándo fue anunciado eso? 300 años antes. 300 años antes Dios mandó un varón para hablar a Jeroboam, que va a venir un hombre llamado Josías. No dijo va a venir un hombre, sino un hombre llamado Josías. Con nombre propio fue anticipado la existencia del rey Josías. Tremendo, ¿no? Y sucedió. Vino un varón llamado Josías e hizo lo que Dios había pronunciado en Primero de Reyes capítulo 13. Asombroso. A mí me asombra, no sé usted, a mí me asombra eso. Muy bien. Bueno, profecías cumplidas ya que hablan de la veracidad de las Sagradas Escrituras. El capítulo 8 del libro de Daniel, ¿sí?, contiene una profecía ya cumplida. Así que de esta podemos mirarla para atrás, esta profecía del capítulo 8, ¿sí? La primera parte del capítulo 1 al 18 es la visión en sí, como ya hemos leído. Y la segunda parte, 19 al 26, es la interpretación que recibe Daniel acerca de esa visión, de una profecía, de algo que ya se cumplió. Y que podemos mirar para atrás y tenemos mucho detalle para ir para poder contemplar, ¿sí? Y esta visión de capítulo 8, en esta visión Dios anuncia el surgimiento de dos imperios, el imperio medo-persa y el imperio griego. Eso es lo que se anuncia allí, ¿sí? Y del imperio griego, este es el contenido de la visión, del imperio griego surgirá un rey cruel que por 7 años perseguirá al pueblo de Dios, que son esos 2300 días que se mencionan allí, ¿sí? Y esta profecía de capítulo 8 es paralela con la de capítulo 11. Si usted lee Daniel y se entrevera con los cuernos, allí que hay todo un montón de cuernos a cada rato, bueno, usted ya sabe ahora que capítulo 8 y capítulo 11 son paralelos. ¿Qué quiere decir paralelo? Se habla de lo mismo. De lo que vamos a ver hoy, en capítulo 11 se va a hablar de lo mismo, pero con mucho más detalle. Pienso yo que se repite la visión a Daniel, pienso yo que por lo que Daniel dijo a lo último, no lo entendió. No entendió qué es lo que significaba esta visión. Y pienso yo, no lo dice el texto, yo pienso que quizás se repitió para darle a Daniel mayor detalle de algo que él no había entendido en ese momento, de un personaje histórico que fue terrible, del que vamos a mencionar algo hoy, y cuando lleguemos al capítulo 11 lo vamos a ver en más detalle lo que sucedió, ¿sí? Así que de eso trata esta profecía, esta visión. Vamos a hablar en primer lugar del tiempo en que recibió Daniel esta profecía. Y se lo dice allí en versículo 1, ¿no? En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, ¿sí? La visión es revelada a Daniel en el tercer año de Belsasar. Y la visión que había tenido antes, ¿cuándo había sido dada? En el primer año de Belsasar, ¿sí? O sea, acá hay una diferencia de 2 años entre una profecía y la otra, ¿sí? 2 años después de la de capítulo 7, que fue la que vimos la semana pasada. Y esta anotación lo hice a propósito para que nosotros nos demos cuenta de una cosa, ya se dio cuenta, mejor dicho, pero para acentuarlo, ¿sí? Yo sé que usted ya se dio cuenta. Debe hacernos pensar seriamente en el hecho de que Daniel no recibía profecías todas las semanas, hermanos. Guarda con esa gente que se llaman profetas hoy, todas las semanas o todos los días tienen una profecía nueva. Daniel tuvo una en el primer año del rey Belsasar y 2 años después tuvo otra.
No tenía profecía, no porque era profeta recibía profecías y visiones todos los días y a cada rato. No sucedía así, de esa manera, y no sucedía así con ninguno de los profetas en la Escritura. Como hoy en día andan por ahí muchos siendo profeta, y todos los días te dan una revelación nueva del cielo. Bueno, viene del infierno, eso quiero decirles de verdad. Así que tengamos cuidado con eso, porque cuando examinamos esto, 2 años después le vino a Daniel esta profecía, ¿sí? Este rey Belsasar, que ya lo vimos en capítulo 5, se acordarán, ¿no? Belsasar era el nieto de Nabucodonosor en realidad, Belsasar. Y fue rey interino, o sea, en realidad el rey legítimo, podemos decirlo así, cuando estaba Belsasar, en realidad era Nabónido, que era su papá, era el hijo de Nabucodonosor, Nabónido y Belsasar, así es la línea genealógica, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué estaba Belsasar allí? Bueno, porque Nabónido, según los registros históricos, no estaba en este momento en Babilonia. Se había ido de viaje, un viaje largo de 10 años en realidad. Se había ido a África, al norte de África, para poder construir una ciudad de descanso. ¿Qué ciudad habrá construido? ¿No? Pues estuvo 10 años allí construyendo y mientras tanto le dijo, querido Belsasar, hacete cargo de la nave. Y le dejó ahí conduciendo el imperio babilónico a Belsasar, ¿sí? Evidentemente estaba muy cansado de Nabónido y por eso dijo, ya está, hacete cargo, querido hijo. Y estuvo allí 10 años, ¿sí? Así que Belsasar estuvo en ese puesto de rey interino durante 10 años, al término del cual el reino terminó siendo tomado por los medos y los persas. Y eso está relatado en capítulo 5, cuando nosotros lo vimos en aquel momento cuando vimos ese capítulo, ¿verdad? Hizo una fiesta grandota, profanando los utensilios del templo de Dios que hasta ese momento eran respetados por los reyes, por Nabucodonosor. Dijo, eso no se toca, eso es de la adoración de los judíos. Y Belsasar dijo, más que adoración, agarró y utilizó todo eso. Y en esa noche aparece la mano diciéndole, se terminó todo. Hasta aquí llegó la paciencia de Dios contigo. Y los medos y los persas entraron y se terminó el imperio babilónico y llegó el imperio de los medos y los persas, ¿sí? Así que perdió el reino. Papá le dijo, maneja un poquito. Chao, hizo un desastre. Entonces, la visión del capítulo 8 es revelada 7 años antes. Si el reinado de Belsasar duró 10 años y esto fue dado en el tercer año, y en el 10º año de su reinado cayó Babilonia, entonces quiere decir que esta visión que está recibiendo Daniel, la recibió 7 años antes de que llegasen los medos y los persas a surgir como un imperio, ¿sí? Y también esta visión fue dada 200 años antes de que surgiese el imperio de Grecia, ¿sí? Que Grecia surgiese como un imperio. Ahí tenemos nosotros que esto fue dado antes. Algunos críticos del libro de Daniel llegan a decir, no, tanta exactitud no. Este libro de Daniel en realidad fue escrito después de que pasaron los medos y los persas y por eso hay tanta exactitud. Bueno, para no decir que fue tan acertado el asunto, pero sí, fue dado antes en realidad. Sí, fue dado antes. Vamos a hablar ahora del lenguaje literario en que le fue dado esta visión a Daniel, ¿sí? La visión fue dada o revelada a través de figuras representativas, ¿sí? Ambos imperios están representados en 2 animales, y son 2 animales típicos, ¿sí? De las zonas áridas, como es Medio Oriente, si bien hay una parte que es fértil, pero la mayoría del terreno en Medio Oriente es árido, es tipo... Mis padres van a saber muy bien esto, y si usted viajó al norte de Argentina, al noroeste de Argentina, usted va a saber que es todo árido, es polvoriento. Cuando fui a visitar las tierras de mis padres en Santiago del Estero, polvo, no es tierra, es polvo literalmente, que uno camina, y se va levantando, de árido que es esa zona. Y si usted va al norte de nuestro país, al noroeste, es muy común que usted se encuentre, incluso andando por la ruta, vaya con cuidado, pues se le pueden aparecer un conjunto de cabras andando por ahí, porque esa zona es muy común de las cabras, ¿sí? Así que por eso es que estos 2 imperios son representados con esos 2 animales que son típicos de las zonas áridas, ¿sí? Por eso es que se utilizan estos, y además porque en verdad los registros históricos muestran que era para ellos como animales emblemáticos.
en las monedas que se encontraron de los imperios medo-persa y del imperio griego, las monedas que están ahora en uno de los museos en Europa, son monedas que al reverso, como nosotros hoy tenemos la ballena y nosotros otro animalito en los billetes, ellos ponían la cabra en esas monedas. Así que era muy típico. O sea que para Daniel y para toda la gente que estaba leyendo en esa época esto de un carnero y un macho cabrío, decían, sí, ya sabemos quiénes son, porque era típico para ellos. No había mucho. Acá nosotros lo leemos y decimos, ¿qué es esto de las cabras y los carneros? Pero para ellos era algo muy entendible fácilmente cuando Daniel lo estaba contando, ¿sí? El carnero, sí, es el imperio medo-persa, ¿sí? Versículo 20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los 2 reyes de Media y de Persia. Uno de los cuernos representa al rey Darío de Media. Ustedes se acordarán, ¿no? Porque leyeron que Daniel, en el capítulo 6, es entregado en el foso de los leones. ¿Y quién es el rey? Darío. A ese rey se refiere allí, ¿sí? ¿Y por qué 2 reyes? Porque Media y Persia. Son 2 reyes. Como no se iban a decir, no, y bueno, somos los 2 y los 2 somos reyes al mismo tiempo. Y fue así. Pero fue por 2 años que hubo 2 reyes, ¿sí? Así que uno de los cuernos representa justamente a Darío de Media y el otro representa a Ciro de Persia. Y ustedes saben que Ciro fue el rey que, lectores de la Biblia, promulgó el edicto para, sí, que Israel pueda volver a restaurar la casa de Dios, que eso aparece en el libro de Esdras y de Nehemías. Ese es ese Ciro, el Ciro que está acá, ¿sí? Y según el verso 3, uno de los cuernos era más alto que el otro, y luego creció incluso aún más, y se refiere justamente a Ciro, que tenía más poder por un lado, y que a la muerte justamente del rey Darío, 2 años después de la caída de Babilonia, quedó como único rey. O sea, este dueto de reyes duró solamente 2 años, porque a los 2 años Darío murió y solamente quedó después Ciro. Por eso se engrandeció más. Por eso uno de los cuernos de ese carnero en la visión era más alto que el otro, ¿sí? Y este Ciro, como dije recién, es el que decretó el regreso de los judíos a Jerusalén. Darío es el cuerno más pequeño y es mencionado al final del capítulo 5, es el rey que aparece cuando Daniel es tirado al foso de los leones, ¿sí? Es también llamado Artajerjes. Así que si usted encuentra en los libros de Esdras, Nehemías, a un tal Artajerjes, que decir, ¿cómo no era Darío? Bueno, porque se llamaba de las 2 maneras. Y uno de los 2 me parece que es un título, ¿sí? Y digo me parece porque al leerlo en un comentarista no vi necesario realmente investigar eso, porque no me parecía que en este momento era algo útil. Pero uno de los 2 nombres es un título, ¿sí? El macho cabrío del imperio griego, que es el imperio griego, versículo 21 dice que el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, ¿sí? O sea, el primer rey del imperio griego, ¿cuál fue? Alejandro Magno, lo tienen escrito ahí, ¿verdad? Muy bien. Yo les pregunto encima. Muy bien. Y no encontré ninguna foto con un macho cabrío con un cuerno en la frente, porque quizá en realidad solamente aparece en esta visión porque los machos cabríos, que es el macho de la cabra, solamente tienen esos cuernos grandotes. Son tremendos las cabras, son de mal carácter las cabras. Por eso es que estás enchivado, te dicen, estás encabronado, porque son de mal carácter. No importa dónde estés, enseguida vienen y te topetean. Y por eso se utilizan estos animales también para mostrar la braveza de los ejércitos de estos que se están hablando aquí, ¿verdad? Y en un momento ese imperio griego se divide, ¿sí? Eso es lo que encontramos en versículo 8 y 22. Dice versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, Alejandro Magno, fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, Alejandro Magno, y le sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, ¿sí? Así que Alejandro Magno, como mencionamos la semana pasada, murió luego de 12 años de reinado. Es muy poquito para la época en ese momento, ¿sí? Hoy 4 años nos parece mucho, en aquel año 12 años era nada reinar. Pero en 12 años hizo una conquista admirable. Alejandro se llama así Magno el Grande porque lo que conquistó él ningún rey pudo hacerlo en ese tiempo,
de reinado. Murió a los 32 años, ¿sí? Tenía algunas conductas homosexuales y muchas perversiones a las cuales era adicto y por eso murió joven también. Los historiadores hablan de eso, ¿verdad? Sucedió en el año 323 a.C., la muerte de Alejandro Magno, ¿sí? Y el reino fue dividido entre sus 4 generales, por eso hay allí un macho cabrío que le salen 4 cuernos, que habla de los 4 generales entre los cuales se dividió el reino de Grecia, y hacia los 4 vientos porque se repartieron hacia los 4 puntos cardinales, el reinado de estos generales de Alejandro Magno, ¿no? Pero de uno de ellos, después que gobernaron, pasó un tiempo, de uno de esos reinos surge un cuerno pequeño, ¿sí? Versículo 9 al 14 y 23 al 26 dice eso de lo que hemos leído. Surge un cuerno pequeño. Y todos los historiadores bíblicos, acá no hay ninguna confusión si sos amilenialista, dispensacionalista, pretribulacionista, no importa. Todos acordamos en lo mismo, exactamente, ¿sí? Concuerdan en identificar a este cuerno pequeño con un tal Antíoco Epífanes. Si usted ya ha escuchado muchas enseñanzas bíblicas, el nombre le resulta relativamente común. Si usted no está relacionado con esto, vuelva a casa y googlee Antíoco Epífanes y empieza a ver sobre la historia de este hombre. ¿Sí? Y no debe confundirse, y aquí es donde viene el problema en Daniel, no debe confundirse este cuerno pequeño de capítulo 8 con el cuerno pequeño de capítulo 7. No son la misma persona, ¿sí? No son. Hay un cuerno pequeño en capítulo 7 y hay un cuerno pequeño en capítulo 8, no son los mismos. ¿Por qué? Bueno, porque el de capítulo 7 es el anticristo, como nosotros vimos, que surge de entre ¿qué? De entre las 10 naciones, los 10 cuernos que salieron del Imperio Romano y que quedaron justamente del Cuarto Imperio Mundial, ¿no? Pero este cuerno de capítulo 8, el cuerno pequeño, no se está confundiendo, ¿no? Muy bien, este cuerno pequeño de capítulo 8 surge de los 4 otros cuernos, no de los 10, sino de los 4 cuernos que son los 4 reinos de los generales de Alejandro Magno, ¿sí? Y que justamente surge de allí, de uno de esos reinos, y reinó 13 años en Siria. El cuerno de capítulo 7 surge de Roma, no de Siria. Es más, el cuerno de capítulo 8, Alejandro Magno, tiene guerra con Roma. Eso lo vamos a ver en capítulo 11. Tenía mucha pica con Roma. El cuerno de capítulo 7 sale de Roma, así que no pueden ser los dos, la misma persona. Por eso es que ahí no hay que confundirse con eso. Vamos a hablar ahora de la profanación que hizo este cuerno pequeño, este Antíoco Epífanes, ¿sí? Que habla en versículo 9 al 14 y 23 al 26, como lo mencionamos. En el año 168 a.C., ya pasaron bastante, desde el 300 que murió Alejandro hasta ahora pasó un montón de tiempo. En el año 168 a.C., este Antíoco Epífanes inicia una campaña en contra de Egipto, ¿sí? Que resultó en un rotundo fracaso. Y una de las razones por las cuales resultó en un fracaso esa invasión que hizo Antíoco Epífanes a Egipto es porque por el mar Mediterráneo ya venían naves de Roma para ayudar a Egipto. Y le agarró miedo y dijo, me voy mejor, porque ya había perdido con Roma, pero ya se fue. Pero enfurecido justamente porque no logró su cometido ahí en Egipto, se fue a la tierra de Israel y en manera de desahogo vino contra Jerusalén e hizo uno de los mayores desastres que se conocen en la historia de Israel, casi comparado con lo que fue el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo Antíoco Epífanes allí en esa embestida contra Jerusalén. Él profanó el templo. ¿Y qué significa que profanó? La palabra profanar significa volver lo sagrado vano. Eso es profanar. Lo que es sagrado, lo usa, que es consagrado para Dios, dice, no, esto para Dios no, lo uso para lo que yo quiero. Eso es profanar. ¿Sí? Lo santo lo vuelve vil, lo vuelve vano. Y el templo, que estaba dedicado justamente para la adoración a Dios, Antíoco Epífanes entró en el templo y sacrificó sobre el altar donde se adoraba a Dios un cerdo, ¿sí? Que en la cultura judía un cerdo era considerado un animal inmundo, ¿sí? Entre otros animales que tienen que ver con una connotación espiritual que después en algún momento lo estudiaremos. Pero sacrificó un cerdo a propósito
y tomó las cenizas de ese cerdo que sacrificó y las desparramó por el templo. Terrible, cosa terrible que hizo allí, desafiando obviamente a Dios, desafiando realmente a toda la cultura judía, desafiando al príncipe de los príncipes, como dice allí el texto, ¿no? Y esparció las cenizas por todos los rincones. Versículos 11 y 12 dice así: se engrandeció hasta el ejército del cielo, y la parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahí, en cuanto a las estrellas, aquí algunos están ya diciendo, no, este es el anticristo, no es el... No. Esa expresión estrellas en este caso, que no son muchas, es una manera de referirse en este caso al pueblo santo, al pueblo de Dios, ¿sí? Y las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe del ejército, de los ejércitos. Aquí príncipe es con minúscula porque habla acerca de que incluso los generales, los oficiales del ejército de Israel cayeron ante su embestida. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Tremendo. ¿Sí? Unos datos históricos nomás de unos libros que yo leo sobre el momento de Antíoco Epífanes, hay mucho más. Hay dos libros que si ustedes se interesan, ¿no? Hay dos libros que ustedes pueden consultar que hoy me parece que están al alcance de muchos. Uno son las guerras de los judíos, que es el historiador conocido judío Josefo, ¿sí? Que no era creyente, pero él tiene un registro de toda la historia de los judíos. Incluso Josefo vivió durante el tiempo de Cristo y él relata en uno de sus libros lo que vio de Cristo. Pero en esos libros de Josefo está el relato de todos estos momentos históricos. El otro libro que ustedes pueden consultar, que está en la Biblia de los católicos, nosotros no lo tenemos porque no son libros inspirados, que son los libros de los macabeos. Los macabeos. Porque hay un tal Judas Macabeos, del cual vamos a hablar en capítulo 11, que le hizo resistencia a Antíoco Epífanes. Y se relata en esos libros, que son datos históricos, no es un libro inspirado, por eso no está en nuestras Biblias, pero sí es un registro histórico. Y ahí se relata la lucha que tuvo Judas Macabeo resistiendo a Antíoco Epífanes, ¿sí? Y acá hay algunos datos de lo que sucedió allí, son poquitos, pero para tener una idea de lo que sucedió. Antíoco Epífanes introdujo a la fuerza todos los vicios e inmoralidades de los griegos, ¿sí? Intentó cambiar toda la cultura, la forma de vivir en Jerusalén. Cambió la fiesta de los tabernáculos por la fiesta del dios Baco, el dios del vino. Impuso obligaciones de adorar a Júpiter y negó el derecho de los judíos a adorar a Jehová, como lo dice el verso 11 y 12. Esa prohibición, que fue un edicto que él dio, que no se puede adorar a Dios, los que lo hacían eran enseguida sacrificados de una manera muy cruel, ¿sí? Más de 100.000 judíos fueron asesinados por resistirse a sus órdenes. Su profanación era más que un acto de ira, en realidad. Consistía en un plan que él se había trazado ya cuando comenzó a gobernar para imponer la cultura helénica con su filosofía y toda su idolatría griega. La cultura helénica es la cultura griega, ¿sí? El plan de Alejandro Magno era eso, conquistar el mundo, pero no solamente conquistarlo, sino imponer una forma de vida, que era la cultura de los griegos, ¿sí? Imponerla en el mundo. Vamos a hablar un poquito más en el 11 y ahora al finalizar un poquito más de esto, ¿sí? Pero vamos a hablar de la duración de esa profanación, esto que hizo Antíoco Epífanes. Versículos 13 al 14 y 26 dice esto: entonces oía un santo que hablaba. Daniel está teniendo la visión y hay ángeles, ¿verdad? A un santo que hablaba, y otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Cuánto va a durar esto que es terrible? Bueno, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué tardes y mañanas? Bueno, porque los judíos empieza el día a la tarde, a las 6 de la tarde empieza el día judío. Y así se cuenta. Nosotros contamos diferente, pero ellos cuentan así. Entonces hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días. Luego el santuario será purificado luego de eso. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. O sea, esto es literal, está diciendo. No son 2300 días simbólicos, espirituales. No es literal 2300 días, le dice, mirá que son verdaderos, esto es literal, son 2300 días que va a durar esto, ¿sí? Porque es para muchos días, ¿sí? Así que 2300 días, más o menos cerca dan de 7 años. Lo saqué con mi calculadora del celular.
Así que va más o menos cerca de 7 años. Y cubre eso, históricamente, el periodo, ¿sí?, desde que Antíoco Epífanes comenzó a tener intromisión en los asuntos judíos, en el año 171, y hasta que Judas Macabeo, ese que le acabo de mencionar, limpió el templo el 25 de diciembre del año 165 a.C., y eso ocupa más o menos un periodo de los 2300 días que mencionaba allí la profecía. O sea, se cumplió, pim, al pie de la letra. ¿Sí? Así que eso era la duración. Esto quizá también es lo que no llegaba a entender, y ahora vamos a ver un momento por qué no llegaba a entender Daniel todo esto, ¿verdad? La muerte de Antíoco, que está mencionada en el versículo 25, dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano suya. En el capítulo 11 vamos a hablar un poquito más de él, pero era un hombre muy astuto y era muy elocuente para hablar. Antíoco Epífanes en realidad vivió mucho tiempo en Roma porque quedó como, no es la palabra prisionero, pero como los sirios y los romanos habían peleado, ganaron los romanos, y que bueno, ¿qué me das para que la cosa no se vuelva otra vez no volvamos a trenzarnos otra vez? Bueno, mi hijo te queda con vos, le dijo el papá de Antíoco. Así que Antíoco Epífanes vivió mucho tiempo en Roma y ahí fue instruido en todo lo que es la cultura griega. Y ustedes dicen, ¿cómo en Roma cultura griega? Porque en realidad los romanos llamaban a los griegos para instruir a sus hijos. Así que la cultura griega había dominado Roma de esa manera, ¿sí? Y era un hombre muy elocuente, muy vivo, muy sagaz, entendido en los tiempos, dice. Tremendo. O sea, era un tipo que vos te tenés razón, le decían. Era muy sutil en la manera. Aunque ustedes vienen acá como parece como un hombre grotesco, no, era muy sutil en su manera de hablar y de convencer a la gente, ¿sí? Por eso habla de su sagacidad, habla de lisonjas con las cuales él llegó al trono, llegó a convencer a las personas para que pudieras gobernar, porque en realidad no le tocaba a él por derecho gobernar, pero convenció a las personas para eso. Y dicen los historiadores que él murió debido a una enfermedad gastrointestinal y preso de una demencia, ¿sí? Por eso dice el texto, no por mano de hombre, se murió por una grave enfermedad. Los historiadores hablan también que llegó un momento que él estaba yendo en campaña para una guerra, y en ese momento se detuvo porque empezó a tener miedo, pánico, porque él veía espíritus, dice. Él decía, yo veo espíritus que lo acosaban, trayendo a él culpa por todo lo que había hecho. Y en eso de que veía espíritus, terminó enloqueciéndose, terminó con demencia. Y todo eso lo llevó a la muerte, ¿sí? Así murió Antíoco Epífanes. Pero yo quiero hacer un acento en los transgresores. Noten versículo 23. Y al fin del reinado de estos, o sea, al fin del reinado de los 4 gobiernos que sucedieron a Alejandro Magno, sus 4 generales, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Cuando eso suceda, cuando los transgresores lleguen al colmo, surgirá Antíoco Epífanes para venir contra Jerusalén, contra tu pueblo. Acá hay algo que fue el detonante para que Antíoco Epífanes venga y haga todo esto en Jerusalén. Ese es el punto que me parece fue más terrible para Daniel. Hay unos que son transgresores, por los cuales Dios permitió que Antíoco se levante y haga todo este desastre en Jerusalén. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Quiénes son estos transgresores? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son los transgresores? Porque debido a ellos, Dios permitió la persecución por parte de Antíoco. Versículo 12 dice así, y ahí dice, a causa de la prevaricación. ¿La prevaricación de quién? Uno dice Antíoco. No es la prevaricación de Antíoco, porque la prevaricación de Antíoco vino a causa de esta prevaricación, ¿sí? A causa de la prevaricación, le fue entregado. A alguien se lo entregó a Antíoco, ¿sí? Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Dice que a causa de la prevaricación, Dios, porque es el que hizo esto, le entregó a él, le dio permiso, es lo que se está diciendo, lo dejó hacer lo que había en su corazón, de poner un edicto que dice, no más adoración a Dios. Se lo permitió Dios. No es que Dios lo estaba aprobando. Dios le dio permiso, mejor dicho. Eso estaba en el corazón de Antíoco. Dios podía frenarlo
como lo frenó después. Podía haber traído esa enfermedad a Dios antes de que esta prevaricación comience, pero Dios se lo permitió. ¿Por causa de qué? Bueno, por causa de unos transgresores que prevaricaron, ¿sí? O sea, esto que pasó no es un hecho fortuito de la historia que pasó y no se pudo frenar. No es un hecho fortuito la aparición de Antíoco Epífanes, sino que fue algo permitido por Dios, ¿sí? Como una disciplina. El continuo sacrificio se refiere al servicio de los sacerdotes en el templo, y los prevaricadores, hermanos, son los líderes políticos y religiosos de Israel. Ahí donde el libro de los Macabeos sirve para esto, porque ahí está relatado esto que es la cosa que se cocinaba dentro de Israel, lo que se hablaba. Judas Macabeo sabía todo esto y está relatado en esos libros, ¿sí? Se refiere a los líderes políticos y religiosos de Israel. Una vez más, queridos hermanos, el pueblo de Dios cae en desobediencia y en idolatría. ¿Cuál fue la prevaricación de esos líderes religiosos y políticos de Israel? Bueno, la prevaricación consiste en esto, y estos son datos históricos, los Macabeos, el libro de Josefo y además los libros históricos que tenemos de historiadores de la tierra de Medio Oriente en ese tiempo. La prevaricación fue adoptar la cultura griega con sus dioses, su filosofía y su degradación moral a costo de sacrificar la verdad y el culto a Dios. Y el culto a Dios. Eso fue la prevaricación. Los babilónicos, hermanos, invadían, como vimos en Daniel capítulo 1, y dejaban las naciones desoladas, sin posibilidad de levantarse y prosperar. Pero la manera de conquistar de los griegos era diferente. Los griegos iban, conquistaban la nación, pero además traían sus maestros, sus filósofos, para sembrar una cultura diferente en todos los lugares. Tal es así que ellos lograron eso en toda la zona del Medio Oriente, porque cuando llegamos a la vida de Cristo, ¿cuál es el idioma que se habla, el popular? El griego. Helenizaron todo Medio Oriente, los griegos. Lograron su cometido, pero no solamente el idioma. Ellos sembraron toda la cultura griega. Ustedes saben que los filósofos griegos, que hoy en día son como wow, allá puestos en alto, practicaban lo que es la pedofilia. Ellos tenían todos sus alumnos, pero con esos alumnos a los que les enseñaban filosofía, practicaban la pedofilia con ellos. Eran unos perversos en realidad. Bueno, toda esa cultura era sembrada en todos los lugares y la estaban sembrando en Jerusalén. Y trajeron sus filósofos, Antíoco Epífanes trajo sus filósofos y todos sus maestros para enseñar eso en Jerusalén. Los líderes religiosos y políticos, los sacerdotes y los políticos de Israel, no se opusieron a eso. Dijeron, vengan, enseñen, sí, pongan sus escuelas. Las escuelas de los griegos eran gimnasios. Ellos sembraban su cultura a través de dos medios. Los gimnasios, que eran los atletas, tenían gimnasios en Israel. Por favor, nadie use esto para decir que los gimnasios hoy no hay que ir. Pero eran los gimnasios. Y la otra era, me olvidé la palabra que se usaba, pero era la preparación para lo que hoy sería como el servicio militar. Esas dos cosas utilizaban para no solamente prepararlos para la guerra y para instruirlos en letras, sino también los adoctrinaban con la filosofía y el estilo de vida perverso de los griegos. ¿Sí? Así los adoctrinaban. Y en Jerusalén se habían puesto sus localcitos de gimnasio para adoctrinar a los judíos. ¿Sí? Y es obviamente permitido y admitido por los líderes religiosos y políticos de Israel. ¿Sí? En el tiempo de la profanación de Antíoco Epífanes, cuando comenzó su plan de helenización, estableciendo la cultura griega como un estilo de vida en toda nación, algunos judíos se resistieron y escaparon al desierto. De ahí tenemos de cómo es que se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. ¿Se acuerdan, no? Algunos saben, ¿no? Los rollos del Mar Muerto son aquellos documentos históricos que quedaron, los más antiguos, que se encontraron en unas cuevitas cerca del Mar Muerto, cuando un pastorcito llevando sus ovejas, una oveja entró en una cueva, le tiró una piedra para que la oveja salga y rompió algo. Se dio cuenta que rompió algo, eran unos cántaros. Y dentro de esos cántaros estaban los rollos del profeta Isaías y de otros rollos más acerca de la ley, que son los que se preservaron cuando estos judíos, escapando de Antíoco Epífanes, dijeron, nos vamos de acá, no queremos esto, no vamos a dejar de adorar a Dios, y se escaparon. Algunos se escaparon al desierto, pero otros decidieron resistir justamente a Antíoco Epífanes, entre ellos Judas Macabeo y otro Matatías también llamado, ¿sí? Tomaron las armas y enfrentaron a costo de sus vidas para no ceder a la presión de abandonar el culto a Dios. Era muy valiente Judas Macabeo, es tremendo, es recordado. En este tiempo de Judas Macabeo surgen los fariseos,
todo este movimiento de resistencia a Antíoco Epífanes, surgen los fariseos, que surgieron como un movimiento piadoso. Después se tergiversaron tremendamente, pero surgieron como un movimiento piadoso a Dios, ¿sí? Pero otros judíos, los líderes y los políticos religiosos, cedieron a la presión y abandonaron el culto a Dios y adoraron a los dioses griegos y se apegaron a la filosofía y a la cultura griega. Un dato interesante es que lo menciona Macabeos a esto. Dice que los sacerdotes se apuraban en ese momento de hacer el ritual de los servicios en el templo para después ir y poder estar a tiempo en los gimnasios, donde se entrenaban físicamente, pero era todo un entrenamiento completamente desnudos, porque la palabra gimnasio significa desnudo. Así se practicaban los deportes, y eso es lo que pasaba en los gimnasios ahí en la cultura helénica, una perversión total. Y los sacerdotes de Israel se apresuraban para poder estar ahí, y hacían las cosas rapidísimo en el templo. Bueno, esto se refiere a la profanación de los prevaricadores. Por eso Dios levantó a Antíoco Epífanes. Estos son los transgresores que le dieron la espalda a Dios y corrompieron el servicio de adoración a Dios y aceptaron el engaño, sacrificando la verdad. Antíoco dijo, la verdad de Dios no. Esto es filosofía griega acá. La verdad de Dios la tiramos, la pisoteamos. Y eso fue lo que hizo. Y los sacerdotes cobardes dijeron, no importa, no hay problema, trae todos tus filósofos. Eso fue lo que sucedió. Bueno, el juicio de Dios por medio de Antíoco Epífanes es uno de los más duros de la historia de Israel, como les mencioné hace un momento. Bueno, lecciones que nos quedan a nosotros de una profecía ya cumplida, ¿sí? Y es interesante que nosotros tendemos a ser reincidentes. Tendemos a ser reincidentes. Cuando esta profecía fue dada, sí, la del capítulo 8, Israel está a punto de terminar la etapa dura de disciplina de 70 años. Faltan 7 años, ahí está. 7 años faltan. Pero vamos a ver en el capítulo 9 eso. Pero faltan 7 años y Daniel va a estar mirando, sacando cuentas y mirando en el libro de Jeremías y dice, ¡wow! Se cumple. Se terminan los 70 años de disciplina. Bien, vamos a volver. Están experimentando una dura disciplina de 70 años, terrible. La ciudad de Jerusalén destruida. Eso debería haber sido una gran lección para Israel, para decir, muchachos, nunca más. Nunca más idolatría. Muchachos, nunca más. Date cuenta de lo que sucedió. Pero reincidieron. Pasaron unos pocos centenios y otra vez Israel vuelve a prevaricar contra Dios. ¿No debería haber sido eso una gran lección para ellos, para decir, nunca más vamos a volver a ser idólatras? Nunca más vamos a abandonar la ley. Nunca más vamos a abandonar a Dios. Pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, hermanos, porque es muy fácil mirarlo de acá y decir, mira vos, que esto, ¿cómo no se dan cuenta? Y nosotros hacemos lo mismo, hermanos. Tendemos a reincidir. Cuando realmente se pasa el momento fuerte de la disciplina de Dios, nos calmamos y volvemos otra vez a caer en pecados que ya habíamos vencido. Y nuestro corazón tiende, esa es la fuerza del pecado en nosotros, nos lleva a volver a caer otra vez en los mismos pecados, por más que ya hemos experimentado durísima disciplina de parte de Dios, ¿no? Y quizás fue esto lo que Daniel no entendió, que su pueblo vuelva a caer en la transgresión después de, muchachos, 70 años, debía servir esto para que no volvamos justamente a esto. Y esto debe ser una clara advertencia, queridos hermanos, para estar alertas, porque nuestros corazones tienden a ser reincidentes. Luego de una dura disciplina deberíamos ser más cuidadosos, más temerosos. Reforcemos las áreas débiles para no volver a caer, queridos hermanos, seamos más celosos y devotos de Dios. Eso es lo que Pablo le dice a los corintios. El arrepentimiento que dice, wow, ahora sí que se cuidan. Ahora hay más celo en ustedes después de haber experimentado esta dura disciplina de parte de Dios que trajo muerte a la iglesia. Y dijo, wow, esto veo que hay un arrepentimiento genuino, tremendo. Pero no pasó así en Israel. Y la reincidencia ocurre, queridos hermanos, por la autoconfianza y por el olvido de las consecuencias de nuestros pecados. Tendemos a olvidar las consecuencias de nuestro pecado. Todos, yo me incluyo allí. Tendemos a olvidar las malas consecuencias que nos trajo el pecado y volvemos a caer. Por eso es necesario que Dios siempre nos recuerde, acordate,
Y voy a decir esto de alguien que ya ha pasado por muchas disciplinas de parte del Señor y seguramente me va a disciplinar otras veces más. De lo que el Señor trae a la memoria, de cosas que quedan ahí como cicatrices que están latentes allí. Esto no se va a borrar. Está perdonado, está saldado, pero la cicatriz te queda ahí para que no te olvides lo que provoca el pecado en tu vida. Y esto es así también con este pueblo. En segundo lugar, aprovechemos la paciencia de Dios. Noten que dice el texto allí, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. No es que Dios explotó de ira ante el primer sacerdote que abrió el libro de los filósofos. No. Dios tuvo paciencia con ellos. Dios tuvo paciencia con los judíos. Esperó hasta que esto llegó al colmo. ¿Qué quiere decir? Ya está. Ya no se puede soportar más esto. Así que hubo paciencia de parte de Dios con ellos. Y no debemos esperar, hermanos, a que Dios nos sacuda con dureza para hacernos reaccionar. Su paciencia debe alentarnos y debe ser nuestro estímulo para mayor consagración. En tercer lugar, la persecución revela la realidad del alma. La dura persecución dejó al descubierto quienes lideraban espiritualmente a Israel, estaban alejados de Dios en sus corazones y ante la presión no tuvieron ningún reparo alguno para sacrificar la verdad y abandonar el culto a Dios. Pero otros, como Judas Macabeo, se mantuvieron fieles al costo de sus propias vidas, estaban dispuestos a morir antes que negar a Dios y servir a un Dios falso. La presión que sufrimos, quizás no como esta, obviamente, ¿no? Pero la presión que sufrimos nosotros por ser cristianos semana a semana revela en verdad la realidad de nuestros corazones. Como pecadores nosotros solemos decir, uy, no, pero si no fuese por esto, yo realmente sería fiel a Dios. No, lo que revela eso en realidad es que tú tienes un problema en tu corazón, porque muchos creyentes en tu misma situación actúan diferente. ¿Qué es lo que cambia? Su corazón para con Dios. No son las circunstancias, queridos hermanos, los que nos impiden crecer. Es la disposición de nuestro corazón para con el Señor. Y esto fue lo que quedó revelado aquí. Estos sacerdotes podían decir, no, mirá, vamos a cuidarnos, vamos a preservarnos. Tengo familia acá que me los va a descuartizar a todos. Pero Judas Macabeo dijo, no, hay un valor más alto que mi propia vida. Y es la verdad de Dios. Y yo estoy dispuesto a morir por eso, con tal de no negar la verdad de Dios, ni ceder a que el culto a Dios tiene que ser un culto santo. Tremendo, ¿no? La persecución revela, queridos hermanos, la realidad del alma. Algunos dicen, por causa de la persecución este creyente, por causa de la presión de sus familiares se apartó. No, no, no. La persecución de sus familiares reveló que realmente en su corazón no había ningún temor a Dios. Eso fue lo que sucedió. En cuarto lugar, el culto a Dios es el principal objetivo del ataque de Satanás. Su objetivo es lograr que el pueblo de Dios no lo adore. Esto desde el comienzo. Estoy haciendo un estudio, que lo voy a enseñar en diciembre, sobre la adoración a Dios. Nació esto de Santiago 1 que enseñé en el barrio de La Victoria, y el tema se fue nutriendo en mi corazón y dije, este tema es para diciembre, la adoración para Dios. Y me di cuenta que en realidad el objetivo principal de Satanás es atacar la adoración, que el creyente no adore, y pone todo su esfuerzo para que el creyente no adore a Dios. Y a veces lo hace con fuertes presiones, como lo fue en Egipto, cuando Dios, por medio de Moisés, le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Me adore. Y cuando le dijo eso, las fuerzas del infierno se levantaron para decir, no, no, no. Adoración a Dios, no. Satanás aborrece la adoración a Dios. Otras veces lo hace con distracciones y distintas ocupaciones y responsabilidades, como lo hizo con Marta, la cual estaba afanada y turbada con muchas cosas y se perdió de lo importante, que era sentarse a adorar a Cristo mientras se le enseñaba, como lo hizo María. Y otras veces lo hace sembrando la idea de que la adoración a Dios no es tan importante, y minimizando el culto de la congregacional de adoración a Dios. ¿Cuántas veces cedemos a esas cosas? Queridos hermanos, en quinto lugar, Dios no acepta cualquier adoración. Versículo 12 dice, y a causa de la prevaricación, ¿qué le fue entregado? El ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Quién puso fin a la adoración en Israel? El instrumento fue Antíoco Epífanes, pero quien puso fin a la adoración en Israel fue Dios.
Fue Dios. Y usó a Antíoco Epífanes. Porque dijo, esa adoración yo no quiero. Dios le entregó el continuo sacrificio a ese hombre. Porque Israel no merecía ese privilegio de adorar a Dios. Y se lo sacó. Y se lo sacó. Dios no recibe cualquier adoración, hermanos. Dios no recibe cualquier adoración. Y acá está demostrado que cuando el pueblo de Dios menosprecia el culto de adoración a Él, Dios se lo saca. Pasó con Israel. Ezequiel tuvo que ver tristemente cómo la gloria de Dios salía del templo y se iba de Jerusalén, diciendo, yo abandono esta adoración porque la aborrezco. Eso lo dice en Isaías capítulo 1. No quiero más esta ofrenda. Me tienen cansado con sus fiestas solemnes, con sus sacrificios. No las puedo soportar. Estoy hastiado de esto. ¿Y cuál era el problema? ¿El ritual? No. Ustedes tienen un corazón perverso. Y por eso dice después Isaías capítulo 1, versículo 20, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Purifiquen su corazón y después vengan a adorarme. Porque esta adoración con ese corazón perverso no la recibo. Me es una ofensa para mí. Dios no recibe cualquier adoración, queridos hermanos. Tengamos mucho cuidado con esto de la adoración porque es una cosa seria para Dios. ¿Y cómo venimos nosotros a adorar a nuestro Dios? Así que Dios no acepta cualquier adoración, ¿sí? Rechazó la ofrenda de Caín en el principio de la historia humana, porque aunque tenía buena voluntad esa adoración a Dios, esa adoración de Caín no proclamaba el Evangelio, sino la bondad humana. Rechazó la adoración de los hijos de Aarón porque entraron al tabernáculo borrachos y con fuego extraño y murieron calcinados. Rechazó la eufórica adoración de David al intentar llevar el arca del testimonio a su propia manera, como mejor le pareció y no como Dios lo había establecido en su palabra. Y solo la muerte de Usa, de un ataque al corazón, digo yo, puso freno a aquella locura de David de adorar a su manera, como a él se le antojó a Dios. A Israel se le dijo por medio del profeta Isaías, no quiero más vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva, día de reposo, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas, lavaos y limpiaos. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Si tú vas con la ofrenda al altar y en el camino te acuerdas, anda a adorar igual. No. Deja allí tu ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano. Y después ven, porque yo no voy a recibir la ofrenda de alguien que está enemistado con su hermano. ¿Y cuántas veces en la iglesia hay sentados en el mismo banco dos personas que ni se saludan, pero cómo cantan a Dios, ¿no? Y Dios dice, me tiene aborrecido toda adoración, no la puedo soportar. Mi hermanos, Dios no recibe cualquier adoración. La adoración es el foco de ataque de Satanás porque es el punto central del Evangelio, llevar a la criatura a que cumpla el propósito de su existencia, que es rendir culto al Creador. Nosotros debemos tomar nota de este hecho histórico y reflexionar sobre la manera de adorar y qué lugar le debemos dar en nuestras vidas al culto de adoración a Dios. Tema que hablaremos Dios mediante cuando estemos hablando en diciembre sobre la adoración a nuestro Señor. Señor, use este hecho histórico para llamarnos a la reflexión sobre muchísimas cosas más, como la soberanía de Dios en todo esto y la verdad de Dios, ¿no? Amado Padre Celestial, estamos admirados y asombrados de la manera en que tú has decidido hablarnos, enseñarnos tu verdad, teología, especialmente adoración, lo que tú piensas de ella de esta manera, de un personaje tan nefasto, tan cruel, pero tú nos llevas a pensar en quién eres tú y de qué adoración eres digno. Ayúdanos a reflexionar en nuestros propios corazones sobre esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén.